Bueno, bienvenidos aquí a 8910, les agradecemos a todos que nos estén acompañando en este nuevo capítulo. Ya saben, todos los que les guste este programa, a través de YouTube, suscríbase, a través de Facebook, ponga me gusta, es una forma de darnos incentivo, darnos un espaldarazo al esfuerzo que hacemos todos los programas aquí en Toda la Verdad Primero, en TLV1. Ustedes se preguntarán qué es lo que estamos llevando aquí. Bueno, esto se llama una cinta punzó, que la mayoría de los que miran nuestros programas van a identificar rápidamente qué es una cinta punzó. Pero se usaba en la época de la Federación, la época de la Confederación Argentina, hacia 1830, 1852 inclusive. Y es reconocerse federal, un país soberano. Una integración interprovincial, que era lo que conformaba la Confederación Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por supuesto esto que lleva con esa raigambre y esa carga espiritual del federalismo en lo que tiene que ver con la fe católica, que es la cruz, la que ha marcado los destinos espirituales del país y todos los que han compuesto y desarrollado esta república independiente. Y por supuesto tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la familia, tiene que ver con todos esos valores a los cuales se ha reivindicado permanentemente en la época de Rosas, en la época de la Confederación, y sobre todo, el tema de la soberanía nacional. Mañana se está cumpliendo otro aniversario, ¿cierto?, de la batalla de la Vuelta de Obligado, Quebracho, Tonelero, cuando las tropas anglo-francesas pretendían utilizar nuestros ríos interiores como si fuera de libre comercio para ellos, sin tener que rendir cuentas en la aduana de Buenos Aires como puerta de entrada al interior del país. Bueno, eso se desencadenó una batalla, una guerra, y que después, años posteriores, fue reconocida como por los países, tanto Inglaterra como Francia, en reconocer la soberanía argentina y su soberanía sobre sus ríos interiores y sus puertos interiores, cosa que ha sido uno de los hechos más importantes que han existido en la historia del mundo, que un país del tamaño de lo que era la Argentina en aquella época sometiera a dos potencias fortísimas del siglo XIX a reconocer y a valorar la soberanía de un país, como fue el nuestro. Vamos a compartir este programa con esta leve introducción con dos compañeros, amigos, camaradas, jóvenes que están proyectando un acto por el Día de la Soberanía el próximo 23 de noviembre. La fecha es el 20, pero como la juventud se va a trasladar a la Plaza Ciber, que queda entre las avenidas Libertador y Sarmiento, a las 17 horas, en Plaza Ciber, el 23 de noviembre, sábado. Así que están todos invitados. Vamos a poner algunos mensajes por ahí para que ustedes estén al tanto. Los que van a explicar esto y van a contarnos un poco más de historia desde el punto de vista joven, tengo como invitados a mi derecha a Juan Ignacio Terrera. Juan Ignacio Terrera es estudiante de Ingeniería Aeronáutica y pertenece a la juventud del Partido Popular de la Reconstrucción. Gracias, Juan, por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi izquierda lo tengo a Martín Lerena, ya ha estado en el programa anteriormente, abogado, secretario de Acción Política de Bastión, una de las agrupaciones organizadoras de este acto. Gracias, Martín, por estar. No, muchas gracias a usted por invitarnos. Es un placer para mí tenerlos aquí y, por supuesto, este acto está conformado también, organizado también por la agrupación Jacinto Lacebrón Guzmán. O sea que entre el PPR, Bastión y Lacebrón Guzmán son los que están organizando este acto el próximo sábado, con la adhesión de muchos, entre ellos el Movimiento Patriótico Nacional Previsional, el Malvinense, el Momo Venegas con el Partido FE, Guías del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, los felicito por organizar un acto de esta naturaleza. Martín. Y bueno, ya con los grupos que hemos hecho acciones en conjunta, sobre todo con el PPR, desde el homenaje que le hicimos al almirante Busser, buscamos una unidad en el nacionalismo que quizás en lo doctrinario era muy difícil, lo podíamos llevar en los puntos que estamos todos los nacionalistas de acuerdo y poder hacer un acto en conjunto, sea un 2 de abril, sea un 20 de noviembre.
Y creímos con las agrupaciones, con las 3 que conformamos inicialmente la plataforma, que lo mejor era, bueno, usar el 20 de noviembre como una fecha clave para unir al nacionalismo. O sea, ningún nacionalista puede estar en contra del Día de la Soberanía o estar en contra de lo que se representa en esta fecha o en contra de la soberanía nacional, de defender la soberanía nacional. Ningún nacionalista ni ningún argentino. No, bueno, sí, debería ser así, pero bueno, así. Hay tantos y pasos. Hay algunos que de argentinos solo tienen el DNI, así que nada más. Sí. Bueno, lo vemos en los bordes del país, ¿no? En las fronteras. Juan, y a través de Juan Ignacio Terrera, a ver, también el PPR está, bueno, conocemos algunos de los chicos del PPR y por supuesto Gustavo Brea y David y todos. También organizan esto tan consustanciado. Así es. Consideramos una fecha sumamente importante para Argentina, como bien mencionaron antes. Entonces, organizamos esto con la agrupación Bastión y con la Cebrón Guzmán, porque creemos que las pequeñas diferencias se pueden solucionar si tenemos un punto de vista en común, un objetivo común, que es la patria sobre todo. Y me gustaría mencionar que el acto lo cerrará Gustavo Brea y David. Bien. ¿Alguna otra personalidad? Giovannini va a abrir el acto. Bien. Va a abrir el acto Giovannini, después va a hablar Giovannini y habla un camarada por Bastión, un camarada por la Cebrón Guzmán y un camarada por el PPR. Rubén Giovannini, sí. Director también de este movimiento, conductor del Movimiento Patriótico Nacional Provisional. Decime, para el punto de vista de ustedes chicos, ¿no? Jóvenes, hoy en una Argentina tan rara, tan compleja, ¿no? Donde se utiliza todos los elementos nacionales como una, no sé, más digamos, para tratar de transmitir que hay un gran sentimiento nacional, pero por otro lado están ocurriendo cosas que no son alegres para el país ni benefician al país. Parece como que los intereses están muy lejos de eso. ¿Qué es para ustedes el 20 de noviembre? ¿Qué es como fecha? Y el 20 de noviembre... ¿Qué significa? Sí. ¿No? Desde el punto de vista joven, ¿no? Representa para los que dedicamos por lo menos a estudiar un poco la historia de nuestro país, a estudiarla como, se podría decir, 2 líneas enfrentadas, una línea nacional que a veces tiene personas de diferentes extractos y una línea antinacional. Entendemos en el 20 de noviembre el triunfo o la lucha de la línea nacional, digamos, ¿no? De la línea de personas con un patriotismo férreo que defendieron nuestra soberanía frente a las agresiones anglo-francesas, a través del gobierno de Juan Manuel de Rosas, un gobierno en el sentido de la defensa de la soberanía nacional intachable. No solamente hablamos con la batalla de la Vuelta Obligado, la defensa del norte argentino contra la Confederación Peruano-Boliviana, un montón de sucesos. Hay que recordar que la Confederación vivió en guerra, o sea, mientras estuvo Juan Manuel de Rosas vivimos en guerra, con Montevideo, con los ingleses, con Francia, con, como dije, la Confederación Argentino-Boliviana. Y hoy los argentinos estamos, que ha vuelto a expandirse el revisionismo histórico, como que con todo esto de lo nacional y popular, con todo esto, han como querido ayornarlo de alguna forma, encontramos que, bueno, se está debatiendo más el tema. Sí. El problema es que hay gente que lo usa el 20 de noviembre para beneficio político propio. Mientras dice defender la soberanía y hablan de soberanía y están todo el día con el tema de lo nacional, nos encontramos, como bien marcamos en el afiche de la convocatoria, con empresas multinacionales como Monsanto, como la Barrick Gold, como Chevron con lo de YPF, con lo vergonzoso que es de YPF, los que conocemos y estudiamos el tema, que sabemos lo que significa Chevron para el petróleo nacional, la Barrick Gold y el saqueo minero en San Juan, Monsanto, ahora la lucha que está dando el pueblo de Malvinas Argentinas contra Monsanto, que es una empresa que quiere controlar las semillas que va a comer nuestro pueblo. O sea, eso es todo soberanía, es claramente soberanía. Y además, un punto clave que es la indefensión total en temas militares y geopolíticos que sufre el país totalmente. Juan. El 20 de noviembre es un hecho más en la larga historia de conflictos entre nuestro país y el Imperio Británico. Comienza en 1806 y firmamos la rendición, lamentablemente, en los acuerdos de Madrid en 1990.
Nosotros hoy, al reivindicar el 20 de noviembre del 1845, estamos buscando no validar estos acuerdos, la rendición argentina ante el Imperio Británico, para volver a ser una nación de verdad, una Argentina potencia que busque forjar su propio destino, que no esté atada a los designios de potencias extranjeras o grupos de poder que son completamente ajenos a la identidad nacional. Hay que tener en cuenta que el 20 de noviembre, como Día de la Soberanía, fuera de ser una fecha clave, tiene la importancia de justamente eso, tener la conciencia soberana, ¿no? La conciencia geopolítica, la conciencia de nación, la conciencia histórica, la conciencia geográfica, que es algo que hoy lo hablamos con el Tata Joffre más temprano en este programa, donde vemos donde ciertos gobernantes no tienen ese amor ni arraigada la raíz en los intereses que este país deberíamos defender, ¿no? O deberían defender, y que llegan a altos estratos de poder y se olvidan de defender los intereses nacionales, empiezan a defender los intereses propios, o partidistas, o grupales, o de sector, o las logias, ¿no? Que son estos pequeños mundos. Entonces, soberanía como soberanía en sí no solo tiene que ver con una postura de saber que esta es mi casa, que la voy a defender y que se haga respetar como yo respeto al resto, tiene que ver con eso, que todos los días debería ser Día de la Soberanía. Todos los actos de gobierno deberían ser con actos de gobierno en defensa de los intereses soberanos. Todas las cuestiones morales y todo lo que tiene que ver con los valores que han hecho la historia de nuestro país y llegar hasta ahora con todos sus pros y sus contras y sus conflictos, como bien decías, en la época de la Confederación, que vivieron en guerra, ¿no? Por todas estas influencias externas, nos han impedido poder desarrollarnos bien en un proyecto de país concreto y con una argentinidad arraigada en nosotros, como para decir, vamos a defender los derechos soberanos permanentemente, y va a ser una prioridad para todos. Entonces, es importante desde el punto de vista juvenil que ustedes, como lo van manifestando en esta entrevista, que vayan, ¿no? Diciendo que, porque hay muchos jóvenes que no tienen la menor idea ni qué es el Día de la Soberanía. Un feriado. No tienen en cuenta, creen que es un feriado, y aparte como es pasable, ahora pasa el lunes, entonces ya no se sabe si el día es el día, otros organizan un acto el 23 en vez del 20. Es para que venga la mayor cantidad de gente. Ya vemos, porque si no la gente trabaja y no va. Y los nacionalistas trabajamos, por lo menos. Tenemos el defecto. Ese defecto. No, pero de todas maneras es importante, sí, ¿no? Como nos van alterando. Y como hecho soberano también uno rescata a las personalidades, los personajes que han hecho que esa soberanía tenga el respeto internacional y tenga el respeto interno, ¿no? Como es la figura, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas, que se ha manipulado mucho la figura de Rosas, y han pasado, ¿no? 180 años, 150, es decir, es demasiado tiempo como para que esa figura no se apague, ¿no? Y siga siendo una convulsión. A mí me gustaría que me digan, qué sé yo, dentro de las perspectivas de ustedes, sobre la figura de Rosas en relación a este tema de país de argentinidad que sentimos todos. Yo lo veo a Juan Manuel como un ejemplo de buen argentino y buen cristiano. Un gobernante que siempre buscó el bien común, buscó el bien para la nación, el bien para el pueblo. Es un caudillo que lamentablemente fue sacado de su puesto por un país extranjero como el Imperio del Brasil. Siempre vivió atacado desde otros países, como bien decía Martín, y darse cuenta que los países que más lo atacaron fueron Francia, Inglaterra y el Brasil, que siempre nos quisieron ver reducidos. A pesar de que Inglaterra tenía mucha simpatía por Rosas, parece así, que lo recibe en su caída, y era un tipo respetado. Inclusive creo que después de la batalla de Caseros en 1851, meses antes, el cónsul británico, con toda la comunidad británica en Buenos Aires, decide hacer una especie de manifiesto donde toda la comunidad lo felicitaba por la defensa soberana del 20 de noviembre, que había ocurrido y que se habían firmado los papeles a fines del 50.
de 1850, o sea que era un tipo, pero ¿cómo son los ingleses, no? De alguna manera, como por un lado está el amiguismo y por el otro financian a los que te combaten. Mantén a tu amigo cerca y tu enemigo aún más cerca. Claro, claro, los ingleses lo han hecho, lo han sabido hacer muy bien. ¿Y Rosas para vos, para ustedes? Para mí Rosas es un caudillo popular. Es el primero en llevar adelante algo que hoy hablan mucho, la llamada democracia directa. Él no necesitó de elecciones para ser el gobernante del pueblo. El pueblo mismo lo llamaba, porque él era parte del pueblo, era un criollo natural de la tierra. Y a través de sus acciones, el otro día vi una comparación que hacían con Cabandier de Rosas, muy interesante. Que bueno, esto es el video de Cabandier que apareció con el pedido, y cuando Rosas, usted se lo puede ver en la película, pero es una historia cierta en la película de Rosas, que el día domingo no se podían llevar cuchillos, y se tenía que darle 10 latigazos o 10 fustazos al que violara la regla. Y un peón le dice, patrón, usted está llevando cuchillo, hoy es domingo, y le dice, bueno, sacó el cuchillo y dice, vos me tenés que castigar a mí porque estoy infringiendo la ley. No, pero yo no puedo, usted, patrón. Yo te lo ordeno porque si no te lo voy a dar a vos. Entonces, ahí demostró el cumplimiento de la ley más allá del interés personal. Y Juan Manuel siempre fue, o sea, Juan Manuel, si él hubiera querido, él era un hacendado, él no necesitaba el poder. Él no llegó al poder necesitando. Él llegó al poder por el deber patriótico que él sentía de defender la integridad nacional. Ante el caos, ante el desorden, ante el caos, ante el desorden, restaurador de la ley. Y porque él era un hombre de puño fuerte. Hoy, viste, vemos, yo siempre que digo que cuando el imperialismo, el poder de dinero llama dictador, malvado, tirano a una persona, ya me causa simpatía de entrada, porque uno dice, si el enemigo le llama tirano, dictador, bueno, hay que dudar, por lo menos démosle el beneficio de la duda, y así, tanto tiempo que lo llamaron tirano a Rosas, lo demonizaron tanto, uno lee los libros de los unitarios, los que demonizan a Rosas, lo hacen ver como un demonio asesino, viste, que comía niños, entonces fue tal la demonización que hicieron que hay gente como los Irasusta, como José María Rosa, los Ibarguren, que lo reivindicaron y lo volvieron a traer a la discusión histórica, y creo que ellos han sido, Manuel Gálvez, los que han escrito sobre él los mejores libros, y creo que ahí quedó sobre Juan Manuel todo dicho, no hay más que decir. Podemos ayornarlo, decirlo con mejores palabras, pero creo que ellos ya dijeron todo y demostraron a través de los documentos y de las acciones quién fue Juan Manuel de Rosas y lo importante que fue Juan Manuel de Rosas para la integridad nacional, para la soberanía y para la Argentina como nación, porque vamos a buscar en él una guía en el pasado que nos va a marcar las acciones que tenemos que tomar en el presente. ¿Por qué crees que hay una gran proporción de la población no lo quiere, a pesar de que ya pasaron años y que está demostrado a través, es decir, bueno, por lo menos entre documentos, información? Adolfo Saldía es el primero que da el puntapié para tocar el tema en su maravillosa obra de la Confederación Argentina. ¿Por qué crees que no lo quieren si se supone que es el caudillo, el hombre probo, el hombre cristiano, el hombre con sabiduría, saber manejar las cosas en cada uno de sus puntos justos, ¿no? Por más revisionismo que se ha hecho, a mí en el colegio me enseñaron que Rosas fue un tirano, que Rosas oprimió a la provincia del Entre Ríos por no dejar vender sus productos, etcétera, etcétera. O sea, en la escuela se sigue enseñando lo mismo que se enseñaba hace 100 años. El modelo de Rosas tirano, opresor del pueblo. Entonces, a eso le sumamos el poco interés de la gente en buscar la verdad, en leer, en saber más de historia. Rosas va a seguir quedando como un tirano más que mantuvo al país en la oscuridad hasta que vino el iluminado de Urquiza. Claro, y es el que, supuestamente, el Salvador que implementa la Constitución. Claro. Hay un trabajo muy bueno de Antonio Caponeto con Manuel de Rosas que aclara de una cantidad de autores, lo hemos entrevistado acá, hablado al respecto sobre ese libro, donde aclara por una serie de autores cómo se tergiversan ciertos documentos, ¿no? Y cómo se malinterpreta las acciones de Rosas. No obstante, bueno, como bien decía, la historia, que
ha sido quebrantada después de la batalla de Caseros en 1852, es lo que quiebra la Argentina, de la Argentina que quería ser independiente, que quería tener su propia identidad, a la Argentina sometida a los intereses internacionales, que es cuando se logra, ¿no es cierto?, la defensa soberana, el reconocimiento y respeto por no navegar los ríos interiores, y caída la batalla de Caseros, posterior a Caseros, se claudica ese documento y ya se permite a todas las naciones transitar libremente como si fueran ríos internacionales. Bueno, y todas esas cuestiones que se mancillaron con tanto esfuerzo, con tanto valor, con tanta muerte, con tanta guerra, ¿no es cierto?, como Malvinas, por ejemplo. Bueno, lo vemos que posteriormente como los vendepatria o los entreguistas o los que no tienen el concepto de identidad propia, sino subordinados a los intereses de las grandes potencias, son las que nos han entregado de cuerpo y mano, ¿no?, de cuerpo y alma. Y eso ha sido terrible, esa parte de los argentinos que no logran entender. Vos estás en el nacionalismo, Sí, o por lo menos te inmiscuiste en el nacionalismo. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que te incentivó a...? Y en principio la historia, la lectura de la historia del país, la historia universal, desde muy chico me fue llevando a conocer la historia del país, de los héroes nacionales, de la defensa de nuestro país a través de su historia. Y bueno, poco a poco me fui formando más, fui conociendo más gente afín a mi mismo pensamiento, aprendiendo, y bueno, mi inquietud me llevó a la militancia política. Y los arquetipos que, digamos, te atrapaban, ¿quién eran? Bueno, desde ya Juan Manuel de Rosas, bueno, desde todos los héroes de Malvinas, el coronel Seinerlin. Hoy hace unos 2-3 años empecé a conocer personajes casi olvidados de nuestra historia. Bueno, Mosconi, Sabio, Baldrich, personajes que han hecho un montón por la Argentina, el coronel Pujato, personajes olvidados de nuestra historia, obviamente todos los héroes de la Confederación, Cide Cucuitiño, Torne, el almirante Brown, Facundo Quiroga, todos personajes desde lo mítico, porque ya se transformó en mito, y es bueno eso, porque el mito nunca muere. A veces los libros podrán desaparecer, pero vos creas un mito en el inconsciente colectivo de las personas y va a vivir por siempre. Y todas esas personas que desde su posición, desde su lugar, aportaron a la argentinidad, son las personas que han construido al país. Otro personaje que admiro muchísimo es a Juan Queraltó, el fundador de la Alianza Libertadora Nacionalista, quizás el movimiento nacionalista más grande que vio nuestro país. Hoy también otras historias olvidadas, desaparecidas. Ustedes hacen actos con frecuencia, ¿no? Recordando. Sí, nosotros con Pasión hacemos un acto el 21 de septiembre recordando a los caídos de la Alianza Libertadora. Ya no estaba Queraltó, estaba el traidor de Kelly. Ya Kelly se había ido en el 55, desapareció, y los militantes de la Alianza quedaron desbandados con armas en su local. El 21 de septiembre del 55 vino un tanque Sherman de la fusiladora y los mató a todos los que estaban ahí dentro. Destruyó el edificio que estaba en Corrientes y San Martín, y murieron, no se sabe si 400, 500, 600 personas, porque ni siquiera se contabilizaron los muertos. Y esa es otra historia olvidada. Nosotros les damos homenaje porque creemos que fueron hombres y mujeres patriotas que murieron al margen de peronistas o no peronistas. Esa ya discusión está perimida, pero el carácter antinacional del golpe del 55 es claro. Entonces esas personas merecen un recuerdo y un homenaje, como todos los otros nacionalistas, como Pasaponti, Lacerón Guzmán, Bertoglio. Todos esos nacionalistas merecen un homenaje porque son casi héroes anónimos, y creemos que, bueno, esas son las personas, y los muertos quizás nos llaman de nuevo a luchar, a decir, si ellos dieron la vida, nosotros por lo menos podemos dar algo de nuestro tiempo. Aparte es reivindicar dentro de la juventud de hoy las mismas juventudes que hubo en otras épocas, Tacuara y tantos otros que reivindicaban los mismos valores y los mismos arquetipos, ¿no? Para vos, Juan, ¿cuáles son tu visión? ¿Por qué en el nacionalismo? ¿Por qué te sentís tan identificado? Bueno, yo primero nació en mí ese sentimiento patriótico de sentir a la nación, el famoso sentir nacional,
Y a partir de eso uno va investigando, leyendo, descubriendo. Entonces encuentran personalidades como el coronel Zeneldín, los héroes de Malvinas, que es un testimonio muy cercano a nuestros días. Muy actual, ¿no? Muy actual. Se puede hablar con ellos. No debemos desaprovechar esas cosas. Después, bueno, yendo más atrás, San Martín, Güemes, Belgrano, el mismo Juan Manuel de Rosas. Vos cuando ves que el revisionismo histórico de hoy, que tiene el kirchnerismo, de alguna manera que reivindica muchos de los personajes que reivindicamos nosotros, pero los trastoca, es como que los va deformando. Sí. ¿Cómo te sentís cuando reivindican a algo y ves que el gobierno está haciendo otra cosa? Eso es como con contrasentido, es como que no entendieron de qué se trata la cosa, es como que compraron otra historia. Por un lado, a todos nos da como cierta alegría, como que, bueno, se conmemora el 20 de noviembre, pero bueno, por otro lado, o sea, es muy lindo que se conmemore el 20 de noviembre, pero es muy triste que como dije antes, no sea real. Yo creo que todos son usos políticos. No se apliquen. Que no se apliquen. Son todos usos políticos. Cada gobierno reivindica, o sea, el kirchnerismo que ha creado todo este pantomima de lo nacional y lo popular, del su peronismo, entre muchas comillas le vamos a llamar peronismo, porque, o sea, ellos mismos ya no se reconocen peronistas. O sea, porque le preguntás a los kirchneristas si son peronistas y te van a decir que no son peronistas, que son kirchneristas, y ellos reivindican a todos los que estuvieron en contra de Perón, o sea, todos los que Perón les dijo, bueno, chicos, no están con nosotros, reivindican a Cook, reivindican a Cámpora, reivindican a los mismos montoneros, o sea, ella es la línea que han creado. Dentro de esa línea han metido a los caudillos federales, pero fíjate, las interpretaciones del Instituto Dorrego no son interpretaciones como las nuestras. Ellos han inventado un populismo, plagado de un marxismo cultural, que es el enemigo más grande que vive nuestra nación hoy en día, es el marxismo cultural. No es ni el marxismo político, o sea, los partidos, el Partido Comunista, todos esos partidos que van a conseguir votos pero no van a llegar al poder, es el marxismo cultural, es la degeneración de los valores, es trastocar la historia en pos de un interés político y usarla. Si no, tenés que ver los historiadores del kirchnerismo, la gente que conforma el Instituto Dorrego, de qué línea política vienen. O sea, no vienen de la línea nacional de siempre. Tenemos a Pacho Donel, que es mitrista, sí. Y a tantos otros que son sarmientinos, liberales. Claro. O sea, reivindican a Dorrego, pero no hacen un corto pego, lo que me conviene, lo que no me conviene, y lo peor es la simplificación. Y lo peor de todo, de la simplificación, es analizar la historia del pasado, o sea, analizar a Roca, a Rosas, hasta San Martín, desde el punto de vista histórico del día de hoy. O sea, analizar la historia del 1800 al 2010. No se puede comparar. O sea, la historia va para adelante y rueda. Si vos el pasado no lo analizás desde el pasado con una capacidad de razonamiento, sos un imbécil. Porque no entendés nada de historia, dedicate a otra cosa. Yo no soy historiador, pero si fuera historiador, y le digo mi opinión como aficionado a la historia, dedíquense a otra cosa y lucren y mientan con otra cosa. Vamos a hacer un pequeño corte, seguimos aquí con Juan Ignacio Terrera y con Martín Lerena. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 y por supuesto luciendo nuestra cinta Ponzó en honor al Día de la Soberanía que se va a cumplir mañana en Argentina. Así que bueno, para todos los que miren, Federación o Muerte era el emblema que se gritaba en su época. Vivan los federales, mueran los salvajes unitarios, traidores unitarios. O sea que estaba todo dicho. Creo que no está todo muy democrático, expresado. La democracia era relativa, la democracia es un invento del liberalismo, no existe. ¿Usted cree que existe democracia? No, creo que no. Estamos todos en la duda. Si esta es la democracia que nosotros tenemos, preferimos volver a tiempos del siglo XIX. Eran más sanos. Juan Ignacio, contame, vos que estás en la facultad, estás estudiando Ingeniería Aeronáutica, ¿dónde? ¿En la UBA? En la UTN. UTN, bueno, en la UTN ha habido movimientos nacionalistas y bien peronistas en la UTN. Cuando vos te encontrás con chicos,
por supuesto que debe estar la cámpora hasta las manos ahí metido y tantos otros grupos. No, en general, en mi facultad, la franja morada, los radicales, ganan muy tranquilamente, sí. Mira vos. Y bueno, pero no debe dejar de haber camporitas. Cuando te encontrás con ellos y de repente tenés que debatir algo político, te encontrás, inevitablemente, siempre hay algunas diferencias. ¿Tuviste oportunidad de charlar? ¿Ves la postura de ellos? Sí. ¿Los evangelizás? Es una postura muy, muy cerrada en el aspecto de no ver la realidad como realmente es. Ven una realidad sesgada, la que a ellos les conviene. Entonces no se puede discutir con alguien que no busca conocer más, que no busca interiorizarse sobre ciertos temas, sino que ya toma prestado los conocimientos, si puede decir así, de una línea que, como ya hemos dicho, es falsa, tiene tintes marxistas. Para ellos no, para ellos es la línea. Pero hay otros conceptos de repente que vos le metés, qué sé yo, hay conceptos que se llama el bien común, Dios, es decir, cuestiones que hoy están devaluadas, ¿no? Es que sí, hoy uno habla de Dios y ya puede ser tildado como un reaccionario, como alguien que no es democrático, ¿no? Que no respeta las libertades individuales de las personas. Qué sé yo. De todas maneras, yo creo que sin tener que meter la religión de por medio, hay un tema bien claro que es la búsqueda de la verdad. Y en la búsqueda de la verdad solamente se puede alcanzar mediante estar libres de prejuicios que lamentablemente la gente de la cámpora y el resto de los kirchneristas tiene. Es que son muy difíciles de tratar, ¿no? Porque realmente se han inventado una historia y la mancillan. Después de haber tenido grandes eruditos en el revisionismo histórico, como decimos, que de repente este revisionismo esté engendrado en Pacho Donner y estos mitristas y qué sé yo, es bastardear un poco nuestra historia, ¿no? Sin duda, y esta historia que... Cortar y pegar. Es tan claro como eso, y lo que es las discusiones que yo tengo con kirchneristas, que ahora por mi salud decidí abandonar, y por la salud de ellos también, porque son imposibles, o sea, no atienden a ningún tipo de razonamiento político, ideológico, histórico, ninguna discusión, no puedes conversar con ellos sin que ellos se enojen y te insulten. O sea, cuando una persona se queda sin argumentos, se enoja, te insulta, dice que sos esto, que sos lo otro, que sos aquello. Es lo que va a pasar con los kirchneristas, o sea, se quedan sin argumentos y se enojan y gritan y patalean. ¿Qué es un tema de dogma de fe lo que están tomando? Y casi se lo han convertido, porque en el kirchnerismo hay gente que está paga, obviamente, y hay gente que no, hay gente que tristemente cree que el kirchnerismo representa el bien común, la patria, la defensa de la nación. Hay gente que lo cree. O sea, negar que hay gente que cree eso es negarse la realidad. Hay gente que lo cree y que lo defiende todo el tiempo. Lamentablemente, bueno, es hablar con una pared. Pero bueno, o sea, antes del kirchnerismo, esta división en la sociedad argentina que vemos en las familias, en los lugares donde no se puede debatir política, porque hay un kirchnerista y uno que no es kirchnerista, está yin y yang y hay odio y sí, se están rompiendo familias, matrimonios y peleas entre hijos y padres. Sí, por el kirchnerismo, ¿viste? Y a quién votás. O sea, yo el otro día lo vi en las elecciones, hubo una fiscal kirchnerista que decía, al hijo decía, ¿a quién votaste? Si no comés, si no votás a los kirchneristas. Le decía que le contaba a otra kirchnerista. Yo le decía, ¿pero en serio? ¿Se lo digo en serio? ¿Me lo está diciendo? No, sí, en mi casa si no votan al kirchnerismo no comen. Que ni me digan si no, me decía. En mi casa si no votamos a Brey de Beno. Claro. Pero bueno, o sea, date cuenta el nivel de fanatismo que han llegado. Yo no digo que defender algo con una creencia firme, porque nosotros los nacionalistas somos de creencias firmes, pero hay que atender a razones a veces, hay que atender a escuchar al otro. O sea, nosotros que siempre nos achacan que somos los autoritarios, los malos, los fascistas, los que no debatimos con nadie, los que imponemos toda la fuerza, somos los que siempre estamos en el debate y siempre somos excluidos del debate por otras personas que viven hablando de autoritarismo y son siempre los más autoritarios, son siempre los del pensamiento único, digamos.
Bueno, eso lo vemos históricamente, ¿no? Sí, sí. Yo he visto que dentro del nacionalismo siempre se ha dialogado. Uh-huh. Y el sello de nazi fascista, el sello de intolerante, el sello de dictador, el sello es como que anula ya cualquier tipo de posibilidad de diálogo. Sí, es así. Te anulan y chao, no tenés ni voz ni voto, ni podés hablar, ni discutir, ni debatir, ni intercambiar ideas, ¿no? Yo creo que a través de TLB1 lo bueno que tenemos acá es que han pasado muchos personajes, muchas personalidades, y que hemos tenido un agradable diálogo. Por supuesto, haciendo las preguntas que a nosotros creemos más convenientes, pero tampoco entrar en una polémica ni romperle un vaso en la cabeza al tipo porque piensa diferente, o no emitir el programa porque no nos gusta, sino al revés, justo es ver la postura de cada uno y ver que la tolerancia siempre estuvo de este lado. La intolerancia es lo otro. Si trajéramos a un kirchnerista acá, no habría ningún tipo de diálogo, ¿no? Estaríamos tirándonos a las trompadas, pero bueno, es parte del esquema. Dentro del nacionalismo, dentro del grupo de ustedes, qué sé yo, son chicos de qué edad más o menos. Hay de todo, estamos entre 17 hasta... Hay algunos incluso que tienen 40 años, pero... Eso ya no son chicos. No, pero todo aquel que sea bienvenido a militar, a aportar... Bueno, pero son dirigentes dentro de la juventud y es importante tener tipos preparados. Y bueno, yo creo que en este esquema que me gustaría también tocar, yo quisiera preguntarles cómo entra Juan Domingo Perón. ¿Entra dentro de lo que es el lineamiento del PPR? Poco lo habla Gustavo Breidobey, pero digo en la juventud, ¿cómo lo tienen a Juan Domingo Perón? En la juventud, bueno, el tema de Juan Domingo Perón es un tema que no todos están absolutamente de acuerdo en cuanto a un lineamiento. Nosotros admitimos tanto a peronistas como a no peronistas. Estamos los que creemos que es parte de la doctrina nacional, están los que creen que no, que fue un obstáculo para el nacionalismo, pero no tiene por qué ser un problema ese, porque si no nos estaríamos quedando en el pasado y nosotros como patriotas tenemos que mirar hacia el futuro. Lo que nos importa es el presente de la patria ahora, no tanto. Si bien recordamos las gestas heroicas de nuestro pasado, el objetivo actual es buscar una alternativa, construir hacia el futuro. Entonces, porque son como tintes en nuestra historia, ¿no? Que hemos tenido de Perón, creo que es el tinte más reciente del siglo XX, ¿no es cierto? Tipo que, bueno, transformar la Argentina en otra cosa. Capaz que, qué sé yo, hemos dejado de ser un país de, qué sé yo, de materia prima para Inglaterra o para las grandes potencias para crear nuestra propia infraestructura y poder llegar a ser nosotros mismos, ¿no? Que eso le molesta a muchos del sector. ¿Vos creés que este gobierno kirchnerista con la vuelta, ahora vamos un poquito a tocar a Kirchner, Cristina, que ha vuelto Cristina y que está haciendo retoques en el gobierno, ¿vos creés que son retoques porque están débiles, son retoques están en caída? Todo el mundo habla de que están en caída. ¿Vos qué opinás? Como joven, como militante. Quizás la opinión pública les está un poco en contra, pero como para mí todos los políticos del sistema son lo mismo, yo creo que se va el kirchnerismo, viene Massa, Scioli, reinventan el neoliberalismo, dentro de 10 años vuelven otros parecidos a los Kirchner. Sí, el kirchnerismo, evidentemente, en las últimas elecciones la gente, o sea, más que nada todo este enfrentamiento que estábamos hablando antes, como que a la gente medio le está cansando, como que quieren más consenso. Como que pero sin embargo en las elecciones no le fue del todo. Que a nivel nacional ganaron, como fuerza nacional ganaron. Yo creo que, bueno, que el kirchnerismo va a reinventarse a través de otros personajes que van a ir quizás amoldando y dialogando, y el año que viene quizás, o dentro de 2 años, ya veamos neoliberales destapados, no liberales tapados, sino ya neoliberales destapados, que van a volver, y bueno, no va a cambiar nada para bien. O sea, los que van a venir después de los Kirchner no van a ser mejores que los Kirchner. Eso ya nos lo tenemos que plantear, ¿viste? O sea, el antikirchnerismo fanático de decir, se van los Kirchner y el país va a estar mejor, no es que se vayan los Kirchner y que venga cualquiera. Estamos acostumbrados a ver que mutan. Claro, mutan. Todos los que están acá ahora, mañana van evolucionando, ¿viste? O involucionando. Cambian el discurso. Porque el país va evolucionando, no va evolucionando. Mirá a Aníbal Fernández. Claro, no, Aníbal Fernández, Cúnquela hace poco dijo, yo no soy más kirchnerista, yo siempre fui peronista, como desentendiéndose de todas las cosas que hizo a través de todos estos años. Bueno, lo de Massa es un ejemplo,
y que no nos sorprenda un Scioli presidente Massa vice o algo así para las próximas elecciones. Que no nos sorprenda. O sea, que tengamos en cuenta que los que vengan y los que van a ganar, porque evidentemente va a ganar una fuerza antinacional, o sea, ya tenemos que planteárnoslo, o sea, ya lo tenemos que saber, o sea, no vamos a vivir con el sueño de que va a venir un golpe de Estado Salvador nacional, no va a venir, o que va a ganar una fuerza nacional te estoy diciendo, ni siquiera un golpe nacionalista, digo, una fuerza nacional, eso no va a pasar nunca, o sea, el trabajo del nacionalismo es de hormiguita, de a poquito, trabajando, creando poder, este canal, poder, un partido político, un centro cultural, lo que sea, todo es poder. Y eso es lo que tiene que trabajar el nacionalismo. No va a venir, nadie nos va a salvar. Tenemos que salvar nosotros la patria. Porque, viste, el nacionalismo y sobre todo el pueblo argentino viene esperando el gran momento, el gran hombre. Y la verdad que tenemos que ser todos nosotros, crear grandes momentos y crear grandes hombres nosotros. Pero bueno, lo vamos a hacer entre todos, sobre todo. Claro. Hoy hablamos con Joffre, que uno de los libros que sacó fue Nadie fue y fuimos todos, ¿no? Creo que son uno de los libros que sacó, que analiza toda la década del 70. Y yo decía, dentro de la cultura argentina hay una costumbre de decir, yo no fui, o que venga alguien, o alguien que aparezca, o que alguien sea... como si nosotros estuviéramos ajenos al esquema, ¿no? Que nos importa, pero que alguien lo haga, ¿no? Hay que ayudar a fulano, que alguien ayude, ¿no? Que alguien ponga la plata o que alguien lo acompañe, ¿no? Vos, ¿cómo ves esa mutación? En la juventud nacional, ¿tenemos responsabilidad en la juventud? Yo creo que ¿Se siente que culpa a los de arriba? Ejemplo, un ejemplo que seguramente lo tendrá Martín. Hay mucha gente que dice, y deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, dejar de hacer tal cosa. Está bien, pero los que estamos haciendo, los que buscamos hacer algo, somos nosotros. O sea, si realmente quieren aportar algo, que sumen, que hagan algo. Por ejemplo, vos que tenés este programa, suma un montón para el nacionalismo. Entonces, la crítica cómoda de la casa ya no sirve. Y es algo muy común en el argentino. De decir, juntarse en un café y criticar, claro, hablar de lo mal que estamos, ¿no? Sí. Ni lamentarse, pero no hay acciones concretas. No me queda ninguna duda que al acto que estamos convocando va a haber gente que va a decir, no, me queda lejos, qué sé yo, no va a ir. Y entonces así nunca cambia nada. Desde la casa nunca vienen los cambios. Los cambios vienen de la acción, de la militancia, de la participación sobre todo. Sí, fundamentalmente. Si uno no se mueve, ¿no? Y forma parte, como los cacerolazos, imagínate la cantidad de gente que se volcó a la calle, le dio el éxito al cacerolazo, aunque al gobierno no le importa tres pitos de lo que digan el cacerolero, ¿no? Si reclaman o piden cambios, lo que fuera, al gobierno le importa tres velines, pero a lo que voy es, por lo menos hubo una movilidad de la sociedad ante cosas dispares, montones de cosas, montones de quejas, cada uno tendría la suya, no habría nada exactamente uniforme, pero bueno, había un común. Pero en el nacionalismo lo importante es gestar eso, la participación, dejar el café, dejar de encontrarse con fulano en un bar y tratar de empezar a formar, ¿no? A crear. No esperar que llegue el iluminado, que aparezca una varita mágica. Ojalá que aparezca, sino que fomentemos que exista ese personaje. Fomentemos, trabajemos para construir ese personaje. Que será el Salvador, o será el que lo reconoceremos, o será el que arrastrará al pueblo argentino, pues ya lo decía Parlavicini, ya lo decían varios pensadores y visionarios y religiosos, que decían, bueno, ya va a llegar un gaucho a mandar, ¿no es cierto? Y Argentina es el faro del mundo. Quiere decir que esto va a tomar un cambio y alguien lo va a liderar. Pero tenemos que estar nosotros frenando un poco de todo este avance de desintegración que nos empuja el gobierno o la política partidocrática de hoy en día. Que uno sabe que no defiende los intereses de los argentinos, sabe que tiene un discurso determinado, pero que no baja la realidad, no hay un fondo, no hay un trasfondo de qué es lo que se quiere cambiar de verdad. Parece que todo sigue. Yo le deseo el mayor de los éxitos, no sé si querés comentar algo más del acto. No, nada. Que vengan todos, estén a las 17 ahí en el monumento a Juan Manuel de Rosas, que está en Plaza Ciber.
que asistan, que traigan sus banderas argentinas, que estén preparados para gritar fuerte viva la patria, y que bueno, que asistan y que las agrupaciones que quieran mandar su adhesión, nos escriben al Facebook de Plataforma 20 de noviembre, que están en la ficha. Plataforma 20 de noviembre en Facebook. Claro, buscan Plataforma 20 de noviembre en Facebook, y ahí nos pueden contactar, sumar su adhesión. La verdad, la plataforma es abierta, queremos sumar, no restar en el nacionalismo, somos los que damos el puntapié, pero queremos que este sea el puntapié para un montón de otros temas que hay que debatir, un montón de otras luchas, de actos, de acciones que llevaremos a cabo los nacionalistas que queremos estar en la calle, que queremos la unión, aunque sea en la acción, y que queremos trabajar en conjunto por una patria mejor. Juan Ignacio. Recalcar que están todos más que invitados, que lo único que hace falta para venir es un sincero sentimiento de patria y de nación, nada más. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este programa. Gracias, Martín, por todo, y vamos a motivar para que la gente vaya. Ya no tenemos, creo que en la página del canal tenemos también la invitación para todos, para esa fecha, y esperemos que asistan. Hay que defender la soberanía, no hay nada, no hay caso. Es un tema que es la casa nuestra, si no la defendemos nosotros, no la defiende nadie, ¿verdad? Exactamente. Juan Ignacio, muchísimas gracias por haber estado acá, te deseo el mayor de los éxitos, nos vamos a ver el 20 de noviembre. Martín, Elena, mil gracias y estamos en contacto. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta ahí en este último bloque y va a ser muy cortito. Simplemente que después de haber recibido a los chicos que hablaron sobre el tema de la soberanía, que tiene tanta importancia para nosotros, los argentinos, y especialmente los que sentimos la patria, ¿no? Con gran profundidad. Un tema que no quiero dejar de lado, de pasar, por lo menos tocar, es que el 12 de noviembre pasado, el martes de la semana pasada, se llevó a cabo un acto interreligioso, una liturgia interreligiosa en la Catedral Metropolitana, donde se recordó de alguna manera el Kristallnacht, que es la noche de los cristales, es la rotura de los cristales a los, digamos, templos judíos, comercios judíos en Berlín en 1938, y que también fue condenado por el Führer Adolfo Hitler. De todas maneras, para el mundo judío es como si fuera el inicio de la Shoah, ¿no es cierto? Que es todo lo que después van a transitar en lo que han vivido en la Alemania. Hay una de las cuestiones, hay grupos religiosos que han participado, religiosos católicos, que han ido a la Catedral Metropolitana porque consideraban que un acto político, que es el carácter de esta, digamos, liturgia entre comillas, se llevaba a cabo en la catedral, y creían que era una especie de profanación tratar un tema de esa naturaleza en la Catedral Metropolitana. Especialmente se armó el altar de acuerdo a los candelabros de los 7 brazos. Participaron diferentes organizaciones judías, digamos que prácticamente el sionismo entero estaba en la Catedral Metropolitana, y una de las principales organizaciones que secundaba este acto es la Bain Birds. La Bain Birds es, que debemos tener conciencia, es una de las organizaciones más importantes masónicas judías, ¿no es cierto? Entonces, y recordando un acto político bancado por estas organizaciones, que ni siquiera estuvo ni la DAIA, ni la AMIA, ni ninguno, sino simplemente la Bain Birds, con todas las personalidades que uno puede imaginarse dentro del mundo judío argentino. No hay nada con esto, es decir, puede hacerse un acto recordatorio de esta naturaleza, que es lógico que se haga en una comunidad que ha sufrido, pero el tema es que se haya gestado una reunión interreligiosa en la Catedral Metropolitana, y eso irritó a muchos de los sectores católicos tradicionalistas y los sectores católicos en general. Hemos visto que han participado personalidades,
¿no es cierto? Lo hemos visto a escritores, el nuncio apostólico, el cardenal primado de Buenos Aires, Mario Poli, varias personalidades, entre ellos el padre Fernando Gianetti, y muchos otros, por supuesto, en el mundo judío que ha participado. Había, por supuesto, más judíos de lo que podía haber católicos. Hemos visto una ala política que han participado, entre ellos está Mario Amadeo, diputado nacional por el partido, por el Frente Federal. En fin, la cuestión es que la crítica que se hace a todo esto es justamente un hecho político en la Catedral Metropolitana, en algo que es ajeno a una liturgia religiosa, especialmente porque una de las organizaciones que estimulaba este encuentro es una asociación masónica en plena Catedral Metropolitana. Después, esto llevó a que estos grupos católicos rezaran el rosario, que es lógico que lo rezaran en la Catedral Metropolitana, más allá de que haya el acto que fuera. Si se consideraba que un acto era contraproducente por el hecho político, por las controversias que significa, no se debió haber hecho ahí. Se debió haber hecho en una sinagoga, se debió haber hecho en cualquier otro lugar que no sea un templo católico. Entendemos que hace mucho que se viene haciendo esto, pero el hecho de que hace mucho que se esté haciendo no significa que esté bien. No se debe hacer ahí. El Papa Francisco bien decía que el que no le reza a Dios le reza al demonio. Pues entonces los que estaban ahí estaban rezándole a Dios. Los que no rezaban, que justamente es la masonería de la Banair Birch, indudablemente le rezan al demonio porque no tienen el reconocimiento de la divinidad de Cristo, no tienen el reconocimiento de la Virgen María y no tienen el reconocimiento de nuestra fe como tal, hasta que exista milagrosamente la conversión que tanto habla la Biblia y que en algún momento seguramente ocurrirá. Hubo publicaciones y ataques contra muchísimas organizaciones católicas, entre ellos Página Católica y tantas otras organizaciones lefebristas, tradicionalistas, tildándolos a muchos de ellos de nazis. Inclusive Mario Amadeo, hay una parte del vídeo que va a ver en la cual los culpa o los tilda a todos estos grupos de nazis. Y después hay unas fotos de varios señoras, como estamos viendo actualmente, que estuvieron amedrentando a los que rezaban, probablemente porque les evitaban el acto que ellos querían llevar a cabo. Pero entre todo eso también hubo muchos apretes. Esta señora que le sacaba el gorro a uno de los que rezaba, o le gritaba, otros que los insultaban, todo en plena catedral. El arzobispo de Buenos Aires echándolos a los que rezaban el rosario, el padre Fernando Gianetti también, en fin. Una cosa que fue muy loca, pero al mismo tiempo transgresora. No en vano, Antonio Caponetto publica hace pocos días un artículo que se llama Las sirvientas de Caifás. Es decir, ¿quiénes sirven al Caifás? ¿Quiénes son los que se bajan de la responsabilidad espiritual de la congregación católica para abrir un panorama que es ajeno al mundo católico? Especialmente en un templo tan querido y tan amado para todos los católicos como es la Catedral Metropolitana. Al poco tiempo, a la semana, el padre Fernando Gianetti, creo que tenemos un video, queremos mostrarlo, donde va a la sinagoga de la calle Libertad y pide disculpas. Vemos el video. Disculpen, vengo de lejos, pidieron que hablara palabritas. Bueno, saben lo que pasó el martes. Lo primero que quiero hacer es, en nombre de la Iglesia, pedir perdón, no solo por lo que pasó, que no se buscó, porque no era algo, pero sobre todo a los sobrevivientes de la Shoah. Como que habrá sido muy duro, muy feo para ellos, lo menos que puedo decir. Y segundo, agradecerles este testimonio. Yo también dije que no clase política, ¿te acordás? Pero bueno, hay que respetar las decisiones. Y ha sido también un error para mí.
Y bueno, esto de construir juntos sin masificarnos, esto de ver el llamado que Dios nos hace a ser gestores y a la historia, la providencia que menciona, al mismo tiempo no perder nuestra individualidad, no porque tengamos que tema egocéntrico, sino porque tenemos riqueza para dar, pero al mismo tiempo en esto del bien común. A veces el orgullo argentino, sí, somos distintos, todo esto que convivimos, compartimos, que no en otro lado, que eso no se transforme en humo que nos llene la cabeza. Si somos así, porque Dios quiere que seamos, lo ha permitido más allá de nuestras historias nacionales. Pero, a ver, sigamos trabajando por el bien común, el bien de la humanidad, el bien de querernos, no solo respetarnos, querernos siendo diferentes, valorando lo que uno es. Y no, digamos, lo que es el otro, valorando lo que el otro tiene para empezar. Bueno, sos testigo, diré un poquito más testigo, es un poco maestrillo para usar una palabra jesuita, maestrillo de que tratamos de caminar así que bueno, que Dios te bendiga, segundo este ministerio. Bueno, hemos visto como el padre Fernando Giannetti pide disculpas en la sinagoga de la calle Libertad, y también nos gustaría que el padre Giannetti y tanto el arzobispo Poli pida disculpas a la congregación católica, ¿no? Por un acto que, bueno, que fue contraproducente, que es discutido y que, bueno, no es dentro de lo que es la espiritualidad católica. Molesta mucho. O sea, otros usarán la catedral como un edificio para sacar fotos, para el turismo, etcétera, pero para nosotros tiene un sentido muy, muy fuerte. Todas las explicaciones que se puedan llegar a dar son explicaciones arbitrarias, ¿no? No tienen el sentido de lo que nosotros sentimos como tal. Por lo tanto, no quería dejar de mencionar esto en este programa, porque tendemos a decir toda la verdad, y toda la verdad siempre involucra nuestra parte espiritual, nuestro dogma de fe, nuestra fe en nuestra religión, y hoy una religión tan vapuleada a nivel mundial, con los centros de poder tan empecinados en destruir la Iglesia Católica, desde la masonería por un lado, los centros financieros por el otro, que bueno, sabemos quiénes dirigen los centros financieros, y tantos otros del progresismo y de toda esta nueva cultura gramsciana, que su único fin es destruir los valores, destruir y socavar todo lo que tenga que ver con la divinidad religiosa, la divinidad de Cristo, y por supuesto a todos los pastores y a una iglesia que parece castigada como un perro que anda con la cola entre las patas. Lamentablemente eso es lo que nos ha dolido mucho a todos, y que vemos que todo este mundo general que está golpeando a la Iglesia Católica nos duele. Por eso muchos salen en su defensa rezando el rosario y tratando de hacer sentir la coherencia a nuestros pastores, que no es quedar bien con todo el mundo. También nosotros reclamamos qué está pasando con los 110.000 muertos en el mundo islámico, que también caen bajo las bombas del Estado de Israel, como tantos holocaustos que existieron en todo el siglo XX, con la muerte de cientos de sacerdotes, miles de sacerdotes y cristianos en Rusia soviética, como en todo detrás de la cortina, como en el mundo en general, que estamos viendo que castigar a la iglesia y a los cristianos parece un deporte y que está bien aceptado por muchos sectores. Creemos que fue importante tocar este tema, por lo menos 2 minutos. Se me ha ido en los tiempos, pero quiero dejar en claro que el canal en este aspecto reivindica, ¿no?, el espíritu cristiano, el espíritu católico, el amor, pero el amor pasa por el entendimiento. Y si sabemos que hay organizaciones malas, que ya tienen un trasfondo dudoso, como son todos los organismos masónicos que operan en el país, pues entonces no se puede abrir las puertas de la iglesia para actos que son contraproducentes y que confunden a la feligresía. Es uno de los temas que creíamos tan importante aclarar.
Les agradezco a todos por que nos hayan acompañado, reivindicamos nuestra fe católica, reivindicamos nuestra fe soberana, y les agradezco a todos por habernos acompañado en este programa de 8, 9, 10 y los esperamos aquí en TLV1 el próximo martes, siempre, toda la verdad primero. Gracias.